entendió. El canal femoral es un espacio, ¿no? Un pasaje que se forma sobre la cara medial del muslo, ¿sí? Siempre que describamos cualquier estructura que actúe dando paso a otra estructura o conteniendo a una estructura, tenemos que describir primero lo que sería el continente, es decir, primero los límites de ese espacio y después describir el contenido. ¿Está? Esa es un poco la idea. Bien. El canal femoral, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen todos los músculos del muslo, ¿sí? Como si fueran varias latas de coca paraditos, y si los ven en un corte transversal, son redonditos, son tubulares. Si yo los pongo todos juntos y en el medio dejo un espacio, ¿sí? Un espacio que no esté ocupado por músculos. Ese espacio va a estar ocupado por el canal femoral. Así que los músculos van a marcar los límites del canal femoral. Técnicamente hablando, el canal femoral es una especie de cucurucho, de fascia, que se mete en ese huequito. ¿Se acuerdan los que hicieron? Ah, no, pues eso es anatomía 2. No, los de anatomía 1 no la vieron. Algo parecido a lo que hace la vaina carotidia en el cuello, es decir, una envoltura de fascia a componentes vasculonerviosos que descienden a lo largo de un espacio entre los músculos del miembro. ¿Sí? Ese espacio, en general, lo describimos en el sentido en que va la arteria que lo recorre, que es la arteria femoral, que va de proximal a distal. Por eso decimos que tiene una entrada, y para nosotros la entrada es la parte proximal, y una salida en distal, ¿sí? Porque lo estamos describiendo en el sentido en que circula la sangre por la arteria que lo recorre. Porque si lo describiéramos como va la sangre en la vena, tendría que entrar por distal y salir por proximal. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a tratar de ver cómo lo podemos describir. Tendríamos que describir la entrada, las paredes que lo limitan, como yo creo que Pedro hace la misma presentación, el mismo orden en el... espere que está mi teléfono en cuarto. ¿Alguno encontró en Season canal femoral? Ni lo busqué en el Season. No digan nada que está grabando, A ver, ¿quién? Ah, porque está el WhatsApp abierto acá. Tengo que abrir el WhatsApp. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bien, ahí llegó Astrid. Bueno, y llegó Luján. Bien, entonces, ahí llegó Martín. Bien. Bueno, entonces les decía, vamos a describir una entrada, los límites y la salida. Van a ver que no es difícil. Van a ver que no es difícil, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la entrada al canal femoral? La entrada al canal femoral va a estar dada por eso que ya estudiamos en algún flash consult, que ya leímos, que es la laguna vascular. ¿Sí? Vamos a tratar de imaginarnos, vamos a tratar de ver que es difícil estudiar canal femoral sin haber pegado una leída de irrigación tampoco, ¿eh? Así que vamos a hacer un dibujilio que reúna ambas cosas.
Vieron que les llené el Facebook de dibujitos, no se pueden quejar, Sí. Para que estén felices con todos esos dibujitos. Bien, entonces, vamos a tratar de... Primero, recordemos cómo se iba a irrigar el miembro pelviano, ¿sí? El miembro pelviano se iba a irrigar por medial. ¿Sí? Es decir, el tronco principal iba a pasar por medial y por supuesto iba a derivar de la aorta, es decir, que estaba dentro del abdomen el tronco principal y tenía que salir hacia el miembro. ¿Sí? A nivel de la comunicación abdomino-pélvica, tenemos tres grandes salidas de la cavidad abdomino-pélvica hacia el exterior de la cavidad abdomino-pélvica. En realidad, si los de anatomía 2 ya deberían saberlo, nos lo podrían ayudar, pero bueno, las salidas de la cavidad abdominopélvica son de craneal a caudal. Primero, la cicatriz del ombligo, que es impar. ¿Profe, está dibujando? No, estoy hablando. La cicatriz del ombligo, que es impar, que por ahí en el adulto no sale nada, en el feto sí, pero en el adulto no sale nada. Luego, el trayecto inguinal de cada lado, el trayecto o canal inguinal de cada lado para la salida del testículo hacia la bolsa escrotal. Profe, perdón que lo molesté, pero la cámara se está moviendo, creo. Ah, ahí paró. ¿Mi cámara? Sí, estaba como subiendo y bajando. Bueno, no sé si era la única que lo veía. Ah, no, porque yo estaba zapateando y movía la mesa. Así. Ah, ok, perdón, sí. Nada, ¿vio? Bien, me voy a quedar quietito entonces. No puedo hacer nada, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Bien, entonces, la cicatriz del ombligo, el trayecto inguinal de cada lado, ¿sí? Que va a ir para permitir la salida del testículo. La laguna vascular de cada lado para permitir la salida o la entrada, para dar la entrada al canal femoral. Y el foramen obturado ya dentro de la cavidad pelviana. Así que tenemos todas esas salidas de la cavidad abdominopélvica. Algunas de esas salidas van a ir al tronco, pero hay elementos que van a pasar por ahí que van a ir al miembro, por eso nos interesan. Entonces, si repasamos un poquito la irrigación del miembro, ahora sí voy a dibujar, vamos a compartir. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Si veíamos la cara interna de la pelvis, bien. Dibujito chiquitito porque no pretendo que... Entonces, la arteria aorta llegaba casi hasta la entrada de la pelvis, daba su par de arterias terminales, que eran las ilíacas externas, y se continuaba para dar la ilíaca interna, que casi inmediatamente se dividía en pudenda interna y glútea caudal. Estas son las grandes divisiones de la aorta. La ilíaca externa se va a dirigir justamente hacia la laguna vascular para pasar a la cara medial del muslo. Si este corte, esto lo estamos viendo desde medial, entonces se entiende, si esto lo estamos viendo desde medial, este es el isquion cortado y el ilion cortado,
esta sería la cara medial del muslo. Si el fémur estaría de aquel lado. ¿Ah? Y la arteria viene acá a buscar la cara medial del muslo. ¿Se ubican o no? Sí. ¿Sí? ¿Todo lo demás también? Profe, una consulta. Sí, O sea, la ilíaca interna y la ilíaca externa son ramas de la aorta. sí. Y Son dos, que a izquierda y su- derecha. Yo acá ok. dibujé las de un solo lado. Sí, Y la interna da por un lado la glútea caudal y por otro lado la pudenda interna. sí. Y la glútea craneal, ¿quién la da? La glútea craneal la da la glútea caudal. Ah, ok, perfecto. ¿Mm? ¿Está? Bien. Entonces, ahora, esto, yo acá lo veo en un solo plano, pero esto está yendo desde la línea media hacia lateral. Si yo tratara de pensarlo esto visto desde abajo, desde ventral, la arteria, la aorta viene justo en la línea media, ¿no es cierto? Y las ilíacas externas tienen que ir hacia lateral, y distal. Después sigue la aorta por acá, que finalmente se divide en las dos pudendas internas. Pero esta arteria se originó acá de la aorta, pegadito al techo, en la línea media, y se tiene que ir abriendo. Acá yo no lo puedo dibujar porque se está yendo, digamos, para el fondo de la pantalla, a buscar la cara medial del muslo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como la arteria está dentro de la pelvis, tiene que salir hacia afuera de la pelvis. Y la salida se va a producir a este nivel. Yo este pequeño espacio lo veo desde dorsal, ¿sí? Voy a tener el pubis cortado, el borde craneal del pubis de aquel lado, el cuerpo del ilion, el cuerpo del isquion, el arco isquiático, la tuberosidad isquiática, la espina isquiática, el foramen obturado, ¿sí? La arteria venía, digamos, desde el techo, desde el lado mío de la pantalla, y tenía que pasar hacia, el miembro está todo acá. Si yo dibujo allá en profundidad el muslo está todo acá. ¿Sí? Acá estaría el muslo del otro lado. ¿Se ubican o no? Si no se ubican, me lo dicen, ¿eh? Sí, Dale. estamos bien. ¿Están bien? Bien. Entonces, la arteria va a pasar exactamente por acá, por el borde craneal del pubis, bien cerca de la línea media. Ahora, vamos a repasar qué elementos tenía yo ahí bien cerca de la línea media.
Yo tenía, por un lado, insertándose en el borde craneal del pubis. El ligamento inguinal. Primero, no, bien, así, este que viene bien desde craneal, ¿quién es? El tendón prepúbico. El tendón prepúbico, exactamente. Y paralelo al cuerpo del ilion, terminando en el tendón prepúbico, ahora sí, El inguinal. el ligamento inguinal. ¿Ah? ¿De acuerdo? De acuerdo. Todo esto de acá, por supuesto, además está decir, está cerrado por los músculos abdominales. Excepto acá, más o menos a esta altura, que se forma el anillo inguinal interno. Y acá ya estarían las fibras del recto del abdomen. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Por la arcada inguinal, desde el techo, buscando la arcada inguinal desde el techo, vamos a encontrar el músculo psoas, que viene a ocupar todo este espacio. Esto lo estoy viendo desde dorsal, ¿no es cierto? El psoas venía de dorsal, descendió y ocupó todo este espacio. El psoas mayor. ¿Está? ¿Entienden este dibujo como lo estoy viendo? Si no lo entienden, díganlo si no lo entienden. No se preocupen. Se entiende. El caballo estaba parado así. Esperen que lo vamos a hacer más criollito. Ahí, le pegamos una tuzadita. Ahí está, bien. Si el caballo estaba parado así, yo le hice un corte, señores, así. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Y saqué toda esta tapa de arriba. ¿Ah? Sí. ¿Entienden? Y lo estoy mirando desde arriba. Así que esta cola cortada me quedó acá. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Pues estoy viendo el piso de la pelvis. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes leyeron lo que pasa con los músculos a nivel de la cara medial de la pelvis, el orden de los músculos que van entrando, que se van dirigiendo hacia el miembro, ¿sí? Son el iliozoas o psoas ilíaco, el más lateral de todos. Luego allí viene el psoas menor, un poquito más hacia medial del iliozoas, a insertarse la tuberosidad del psoas menor. Por eso decimos que el tendón del psoas menor marca la separación entre la laguna muscular y la laguna vascular. Hacia lateral del psoas menor es la laguna muscular y hacia medial del psoas menor es la laguna vascular. En realidad,
del tendón de inserción del psoas menor, se está originando uno de los músculos de la cara medial del muslo. ¿Cuál? Una típica pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué músculo se origina del tendón de inserción del psoas menor? Del tendón de inserción. Sí, anótenlo, si no lo tienen, no lo saben, lo anotan, es el sartorio. El sartorio toma origen en el tendón de inserción del psoas menor. ¿Está? Por eso decimos que el límite entre la laguna muscular y la vascular la marca el origen del sartorio. Bien, ¿El entonces, sartorio no venía de la cresta ilíaca? el sartorio de la cresta ilíaca, no. ¿No? No. Bueno. No, el sartorio toma su origen en el tendón de inserción del psoas menor, aún más en el bovino. En el bovino, vamos a chusmearlo, pero. Ay, porque en realidad en el bovino el sartorio está dividido en dos partes, tiene un huequito, y la entrada del canal femoral es a través del sartorio. ¿Ustedes me quieren volver loco? Bueno. Vamos a leer qué nos dice Varo. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo del sartorio? No donde, o sea, ¿qué delimitaba? El sartorio marca el límite entre la laguna vascular y la laguna muscular. Gracias. Qué lindo este dibujo. Pues si yo les doy este dibujo, ustedes no me lo van a entender. Y se van a asustar y me van a retar. Y este también está muy lindo. ¿Y dónde está el sartorio? La. Qué viejo calandraca que sos. ¿No quieres mostrarnos el sartorio? Aquí está. ¿En el perro también, profe? No, en el caballo estoy diciendo. Ah, yo hablaba del perro. Ahí está. ¿Se ve ahí o no se ve nada? No estoy viendo El nada. sartorio es este. Sí. Y ahí se ve cómo viene del tendón de inserción del psoas menor. Claro. Que basta la tibia el sartorio, ¿no? Sí, mire. Ah. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la laguna. Volvamos al dibujito. Quiere decir que este espacio que queda acá, este espacio levemente elíptico que queda acá, es la entrada al canal femoral. Y está delimitada por el ligamento inguinal, que forma su límite cráneo lateral. ¿Sí? Cráneo lateral. El tendón prepúbico, que forma el límite medial, y el borde craneal del pubis, que forma su límite caudal. ¿Está? Entonces, tenemos tendón prepúbico. Es un triángulo, pero no llega a ser un triángulo porque el ligamento inguinal hace como una elipse. Entonces, el tendón prepúbico en medial, el ligamento inguinal y el borde craneal del pubis. ¿Está? Este espacio es la entrada al canal femoral, que recibe el nombre de laguna muscular. Perdón, vascular. Ahora bien, yo todavía no dibujé el canal, porque el canal va a estar metido acá adentro, pero no se apuren. ¿Hasta ahí vamos bien? No. Perfecto. ¿No? ¿Qué falta? Yo tenía
escrito que el psoas, o sea, lo entendí yo mal, claramente, pero que el psoas era la Parte cuarta del pared. límite lateral. Sí, Claro, acá tiene. Porque en realidad yo para simplificar le mandé todo el ligamento inguinal. Pero si quieren, acá esta parte del límite es sartorio y psoas menor. perfecto. ¿Está? Bien. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que tenga que el pectíneo sea el límite caudal? Pero eso es del canal femoral, no de la entrada. Esto es la entrada. Ah, Estamos hablando ok. de la entrada al canal femoral. Perfecto. Ahora bien, cuando entramos al canal femoral, el canal femoral va a estar corriendo a todo lo largo de la cara medial del muslo. ¿Sí? Todo a lo largo de la cara medial del muslo. ¿Cuáles van a ser sus límites? Es un espacio medianamente cuadrangular, entonces tiene prismático, digamos, prismático, alargado. Entonces tiene 4 caras. La cara medial va a estar formada por, en proximal, el vasto medial, en la cara lateral, el vasto medial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si volvamos a pensar ubicándonos en la cara medial, yo acá tengo la sínfisis pelviana cortada. Saqué el miembro del lado izquierdo, estoy mirando la cara medial del miembro derecho. No, vamos a hacer al revés. Vamos a mirar la cara medial del miembro izquierdo. Si voy a mirar la cara medial del miembro izquierdo, esto es craneal y esto es caudal. ¿Está? Sí. Esta es la sínfisis pelviana, que la corté. ¿Está? Muy bien. El miembro va a estar todo acá así. Acá va a estar, por acá va a estar la rodilla. La tibia viene así. Y ahí se va. Para formar acá más o menos está la tuberosidad calcánea. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Si este es un corte, pasé por la mitad del animal, ¿no es cierto? Un corte longitudinal, lo serruché justito al medio. Con lo cual, acá tengo insertándose el tendón prepúbico. Y los músculos abdominales salen para allá. ¿Está? ¿Se ubican o no? Si alguien no se ubica, me Sí. dice. Blanco, no me ubico. ¿Está? Bien. También acá estaría llegando ahí el ligamento inguinal. ¿Está? Quiere decir que todo esto este sería el recto del abdomen. Y acá estarían el músculo oblicuo abdominal interno, que es el que llega más hacia caudal. Y acá ya estaría tapado por el transverso. Perdón, profe, nosotros, anato 1, no tenemos que saber los abdominales, ¿no? No. Ok. ¡Ay, me dormí! Le puse las fibras al revés. Estas fibras van así. Porque esto es transverso. ¿Sí? Esto es oblicuo interno. Si esto es oblicuo interno, que hay que dibujar acá.
¿Qué es eso? Un reloj. No, ese agujero ahí. Qué bobo. Foramen obturador. No, en el abdominal interno. No. Es el que perforaba. A ver, alguno de Anato 2 que me diga qué es. ¿El anillo inguinal El profundo? anillo inguinal. El anillo inguinal profundo, muy bien. Pues lo estamos viendo desde adentro, ¿no es cierto? Porque corté el bicho a la mitad. El foramen obturado, medio dibujado en perspectiva, tendría que estar horizontal acá sobre el piso de la pelvis. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. ¿Quieren que dibuje el caballo hasta arriba? No, me parece que estamos. Se entiende. Bien. Entonces, de los músculos que van a formar el muslo, si yo me fuera bien hacia afuera, supongamos que hago una disección bien profunda, voy a llegar hasta el fémur, voy a ver la cara medial del fémur. ¿Sí? Viniendo acá en este sentido. ¿Está? Sí. Bien, pero ahora, por supuesto, pero el fémur está ya en la mitad del miembro. Yo ahora tengo que dibujar todos los músculos que están por medial del fémur. ¿Sí? Nunca lo voy a ver al fémur desde medial. Porque hay una enorme masa, muchos músculos que están de este lado. Pero voy a empezar a dibujar plano por plano de adentro, es decir, de medial, desde el medio del muslo hacia medial. Desde el medio del muslo hacia medial. ¿Sí? Todo este hueco de acá, dijimos, estaba lleno o ocupado ¿por quién? ¿Quién ocupa toda la parte craneal del muslo? Vasto medial. Claro, como lo estoy viendo de medial, acá yo tendría que ver el vasto medial ahí. No, horrible. ¿Sí? Tendría que ver, casi todo esto es vasto medial. Y un poquitito aquí de recto femoral, viniendo todos a insertarse en la patela que está acá. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién forma la pared? Fíjense el tendón prepúbico, el ligamento inguinal, ¿sí? La arteria, voy a dibujarla en violeta la arteria, para que no se nos mezcle con los músculos. La arteria cruza justamente por acá, por el borde craneal del pubis. Un poquitito lateral al tendón prepúbico. La tipa pasa por ahí y aparece acá. Profe, dicen que hay gente que está esperando para entrar. Eso hubiera venido en horario. Esto no. Esto es como el teatro. Una vez comenzada la función, ya no se permite el ingreso a la sala. Ahí admitimos había dos nomás. Tanta gente había. Dos, nada más. Muy bien. Volvamos a nuestro dibujito. Bien, entonces. Ahora, la arteria va a pasar por acá. ¿Sí? Y va a recorrer el muslo. Con lo cual queda claro que la pared lateral del canal es la cara medial del vasto medial. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora pasamos a los músculos que están a la misma altura de la arteria, es decir, que forman la pared craneal y la pared caudal del canal.
por craneal de la arteria, yendo hacia la patela, tenemos el músculo sartorio, que se agarra en el ligamento patelar. Quiere decir que la arteria va a correr por caudal del sartorio. ¿Ah? La arteria va a ir corriendo caudal al músculo sartorio. Por lo tanto, el límite craneal del canal es el sartorio. Sí. Caudalmente a la arteria, a la misma altura de la arteria, por lo tanto formando el límite caudal del canal, tenemos primero un músculo chiquitito acá, que es el pectíneo, y después un músculo mucho más grande acá, que va a la tibia, que es el aductor. En realidad termina sobre el fémur, pero bueno, más o menos. Entonces, pectíneo y aductor. Entonces la arteria va a ir yendo hacia distal con el sartorio por craneal y después va a pasar se va a tener que ir hacia lateral. Sí, esperen que le voy a sacar un pedazo al aductor que me quedó un poquito grande. Pues está terminando ahí el aductor. Sí, ahí está, ahora sí. Porque llega justo hasta la articulación, no pasa de la rodilla el aductor, porque después, ¿quién viene? Un poquito más a caudal del aductor. Semimembranoso. Gracias, semimembra. Todo esto es semimembra, que sí llega hasta la tibia. Allá, ¿por qué me fui ahí arriba? Ahora sí. ¿De acuerdo? Y ahí la arteria se va a ir hacia lateral, hacia caudal y lateral tiene que pasar. Hacia caudal y lateral. Pero claro, cuando quiere pasar hacia caudal y lateral se encuentra que el aductor está insertándose sobre el fémur. Entonces no puede pasar porque el aductor se inserta. Entonces, ¿qué hace? Atraviesa en ungulados. O sea, después le voy a explicar lo que pasa en el perro. Atraviesa la inserción tendinosa del aductor. Atraviesa la inserción tendinosa del aductor para poder pasar hacia lateral. ¿Cómo la atraviesa? ¿Va por arriba del tendón? No, la perfora. Perfora la inserción tendinosa del músculo aductor. La perfora directamente, ¿sí? ¿Cómo se llamaba cuando un músculo permitía el pasaje de algo a través de él? Ese es el hiato del aductor, ¿no? El hiato del aductor, exactamente. Y otra cosa es la salida. Nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Por medial no la cubre nada en esa parte? Esperá. Perdón. Dijimos que lo íbamos haciendo por planos.
hicimos lo más lateral, la cara lateral, dijimos el vasto medial. La pared craneal, el sartorio, la pared caudal, el pectíneo y el aductor. Para salir, la arteria atraviesa la pared caudal, atraviesa la inserción del aductor, formando el hiato tendinoso del aductor. ¿Sí? Perdón, Y en ¿y lo esa de parte- la salida accesoria? Ay, Dios, ay, Dios. Yo les voy a pedir una cosa, avísenme que nunca vaya al cine con ustedes. ¿Está? Son un ejército de spoileadores, boludo. Ya va a llegar la salida accesoria. ¿Cómo llega en la vida? O yo dije terminamos la clase acá. No dije terminamos la clase acá. ¡Qué barbaridad! Bien. Bueno, yo no me adelanto, pero en el hiatus ese, ¿cómo es? Es porque, por ejemplo, se traba el músculo. ¿Y por qué ese hiato no se cierra? Porque, muy buena pregunta, porque justamente si yo tengo las fibras musculares del aductor llegando al fémur, esperen que vine a recibir a uno que recién llegaba, si yo tengo las fibras musculares del aductor llegando al fémur, es interesante ver que a nivel del hiato, Salí. el músculo, esos son fibras musculares, ¿sí? Toda esta raya. El músculo termina, por supuesto, en un tendón que se inserta en el hueso. ¿Está? Sí. Muy bien. Ese tendón está hecho de tejido conectivo, ¿sí? De tejido conectivo. ¿Tá? Para permitir la inserción del músculo en el hueso. Justamente allí se forma este espacio por donde va a pasar la arteria. ¿Sería algo parecido a lo que pasa en los anillos inguinales? No, no. Es parecido a lo que pasa en el diafragma. Ah, está bien. Y el tejido conectivo que forma el tendón, alrededor del tendón, alrededor de la abertura, digamos, alrededor donde está del foramen, ¿sí? El tejido conectivo se vuelve muy fuerte, muy grueso. ¿Está? Justamente ese volverse muy grueso es a propósito para evitar que aplaste a la arteria cuando la arteria lo atraviesa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando el músculo se contrae, ese pedacito del hiato no se cierra, no se aplasta. ¿Está? Sí. Y está pensado justamente para eso, para evitar estrangular la arteria durante la contracción muscular. ¿Está? ¿De acuerdo? Esto solamente se da en el humano y en los ungulados. En el perro la arteria directamente pasa por
rodea al tendón de inserción del aductor, no lo atraviesa. ¿Sí? Bien. Y ahora para los niños que querían la pared medial. Me falta la más medial de las capas. ¿En qué color la hacemos en celestito? La más medial de las capas es el músculo gracilis. El músculo gracilis es un músculo plano que ocupa todo este espacio, que viene en parte a la tibia y en parte a los ligamentos rotulianos. Como ven, va a cubrir toda la parte distal del canal. O sea que el pectíneo y el aductor están en un plano más profundo que el gracilis. Más lateral, claro. Si lo ves, más profundo, ¿sí? Claro, porque los está cubriendo con el gracilis. Por eso pregunté. Claro, exactamente. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, la pared medial del canal queda formada por el gracilis. Ahora, fíjense una cosa. El gracilis no forma la totalidad de la pared medial. Hay una partecita de la pared medial donde no hay gracilis. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sería esta que está acá. Ujú. Esta parte que está aquí en proximal, ¿sí? No tiene gracilis. ¿Ah? Está. Esa parte del canal femoral, cuya pared medial no está formada por el gracilis, sino que solamente está formada por la fascia y la piel, ¿sí? Recibe el nombre de triángulo femoral. Es decir, yo lo voy a marcar, por ejemplo, con negro, con una línea finita de negro. Este espacio sería el triángulo femoral. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? En el humano y en el perro, si este es el sartorio, y este es el gracilis, el gracilis va tan por caudal, vaya, que nunca llega a formar parte de la pared del canal. Por lo tanto, en el humano y en el perro, toda la pared medial del canal es el triángulo femoral. ¿Sí? En cambio, en ungulados, en el equino y en el bovino, como el gracilis es mucho más grueso, ¿está? ¿Sí? Solamente el triángulo está chiquitito acá en proximal y hay una gran parte del canal tapada por el gracilis. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Perdón, profe, me perdí. Sí. Cuando habló al principio de los límites del canal, que dijo que era prismático y eso, habló de las 4 caras y dijo que en medial, en proximal, estaba el vasto medial. O sea, el límite sería el vasto medial
más tirando a proximal. Y Claro, esto sería distal. siempre es. Podés mencionar también si querés al psoas mayor. El vasto, el cuádriceps y el psoas mayor. Sí. Otra palabra. Si hasta acá más o menos les complicó, hay otra forma de entenderlo, que es, esperen que voy a guardar este dibujo para usarlo después de vuelta. Que es haciendo cortes, empezando a cortar de acá hacia distal, cortes transversales. Hay alumnos que lo entienden muy bien con los cortes. A ver. Profe, Sí, dale. dijo que en los ungulados el músculo gracilis es mucho más grueso que en los humanos y en los perros y por eso No, ocupa más más. hacia craneal está. Ahora vas a ver, mirá los cortes, mirá los cortes. Voy a hacer los cortes de quino primero, ¿sí? Es decir, agarro el Corte muslo y de lo empiezo a cortar en fetas, de proximal a distal. ¿Está? Es decir, agarro el muslo del caballo que está paradito acá así y lo empiezo a cortar así. No voy a hacer tantos cortes, no estoy tan loco, pero Por ahora. por ahora. Entonces, el primer corte lo hacemos justito a la altura de la por ventral del isquion, ¿sí? Inmediatamente donde se acaba el isquion, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tengo el fémur, ¿sí? ¿Ah? Sí. El recto femoral, el comienzo del vasto medial, el comienzo del vasto intermedio, el comienzo del vasto lateral, vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí. La cola de inserción del iliosoas, que viene a buscar acá el tercer trocánter. ¿Sí? Sí. Iliosoas. Pectíneo. Bien. Aductor. Semimembra. Pectíneo. Aductor. Semimembra. Sartorio. Gracilis. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Sí, sí. Muy bien. Los vasos que estábamos hablando hoy van acá. Acá está la arteria femoral. La vena femoral. Y el nervio safeno. Nervio safeno. Bien. Por supuesto, a esto hay que ponerle la piel. Primero vamos a poner la fascia femoral profunda. ¿Está? Y después sí, la piel de la cara medial del muslo.
Le ponemos unos pelitos para que sepa que es la piel esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Entonces tenemos piel, fascia femoral profunda, arteria, vena femoral y nervio safeno. Piel, fascia femoral, arteria, vena femoral y nervio. Bueno, si hago un corte más hacia distal, tengo el fémur, ¿sí? ¿De acuerdo? De Ahora acuerdo. aquí tengo el basto bien marcadito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos que acá estaban recién empezando, acá ya están bien por la mitad. Claro. Recto femoral, basto medial, basto intermedio, basto lateral. ¿Sí? Sí. El sartorio todavía sigue con nosotros. ¿Sí? El iliozoa ya se insertó porque estamos ya a distal del trocánter menor. ¿Sí? Sí. Del pectinio queda una colita chiquitita, ya se está por acabar. El aductor. El semimembra. Y el gracilis. Y el gracilis. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Fíjense que acá, ¿ven? El canal era subcutáneo, porque el gracilis estaba muy en caudal todavía. Acá ya el gracilis llegó a tocarse. ¿Está? Bueno, esperen, vamos a hacer un corte intermedio. Cuando está casi tocándose, todavía no llegó a tocar. Ahí. El gracilis se va acercando al sartorio. Esto es sartorio, esto es gracilis, esto es pectíneo, aductor, semimembra. ¿Quién quiere entrar? Alejandra Ramírez quiere entrar, la vamos a dejar entrar. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Y de vuelta tenemos la arteria femoral,
La vena femoral. Ay, no cambió de color. Y el nervio safeno. ¿Está? Sí. Bien. Y ahora ahí tendríamos que ir al último corte, cuando ya estamos bien en distal del fémur. ¿Sí? Ah, esperen, no. Tenemos que poner la fascia femoral. Y, qué horrible. Y por arriba de la fascia femoral, la piel. ¿Está? Está. Bien. Si yo, en algún punto, el gracilis y el sartorio se cortan, se tocan, ¿se acuerdan del dibujito que habíamos hecho? Sí. ¿Mm? Este lo vamos a guardar como canal femoral 2. Mientras tanto le abrimos la puerta a otro que está llegando. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, dijimos, en algún punto el sartorio y el gracilis se van a tocar, es decir, el gracilis va a venir así, perdón, el sartorio va a venir así, el gracilis va a venir así, y en algún punto se van a cruzar, no cruzar, se van a tocar, pues esto sigue para allá. ¿Está? Ujú, Quedan pegaditos sí. uno al otro. Ujú, Es imposible hacer un corte pasando justo por donde se tocan. Entonces, yo voy a hacer un corte pasando cuando ya se tocaron. ¿Está? ok. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Sí, Doc. sí, sí. Bien. Entonces, la arteria femoral queda acá. La vena femoral queda acá. Y el nervio safeno queda acá.
junto con la arteria safena y la vena safena. Fíjense que salieron del canal, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque salen por la salida accesoria. Es decir, la salida accesoria es el cruce entre sartorio y gracilis. Entonces, la arteria femoral venía acá, así, yendo hacia caudal, para ir a perforar el aductor. Va a seguir por acá adentro. Y al pasar por la unión de sartorio y gracilis, da la arteria femoral que sale por ahí. Bien, bien superficial. Bien en medial, ¿no? La arteria femoral. El nervio femoral que venía por adentro el nervio safeno que venía por adentro del canal sale con la arteria safena. ¿Ah? Y de la vena femoral que venía por adentro del canal, que se va a ir con la arteria femoral a buscar el hiato del aductor, va a salir la vena safena que se va a ir con esto para afuera. claro. ¿Ah? Entonces, Sí. claro, si yo hago el corte en proximal, veo arteria, vena femoral adentro del canal. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Si yo hago el corte a distal, la arteria y la vena femoral siguen adentro del canal, Sí. pero la arteria y la vena safena están por fuera. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Por eso decimos que la salida accesoria del canal femoral es el ángulo que se forma entre el sartorio y el gracilis, que a su vez es el vértice del triángulo femoral. Porque si volvemos al dibujo anterior, es el triángulo, ¿sí o no? Ahí se juntan el gracilis y el sartorio. sí, La arteria estaría saliendo justamente por acá, la arteria safena. sí, ¿De acuerdo? Sí. Quiere decir que la salida accesoria es el vértice del triángulo femoral. Y la salida principal es el hiato del aductor.